¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de Estudio Humanitatis Radio. En esta nueva transmisión agradecemos a quienes se conectan por medio de la plataforma de Facebook, a quienes nos escuchan por medio de www.radiomorir.com y a quienes se han suscrito a nuestro canal, nuestro joven canal de YouTube, Estudio Humanitatis Radio en YouTube. Sigan suscribiéndose, sigan compartiendo nuestros videos para que este contenido y estas tan interesantes charlas las conozcan más personas y bueno, pueda crecer la comunidad. Por cuestiones de lluvia, de este temporal de lluvias que atraviesa nuestro estado, el profesor José Luis González Rojo no ha llegado, podido estar con nosotros hoy. Seguramente ya me avisó y seguramente viene ya en camino, pero por lo pronto voy a iniciar yo. Al igual que nuestro invitado, maestro Marlon, también nos acaba de comunicar hace unos momentos que viene un poco atrasado por cuestiones de la lluvia, del tráfico. Esta zona de la ciudad a estas horas se congestiona mucho y bueno, cuando llueve pues todavía más, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar el día de hoy con los eventos culturales, al menos dos eventos que nos parecieron relevantes para hacerles una cordial invitación y puedan darse una vuelta. Uno es la exposición documental Imprentitas Novohispanas entre menudencias y clandestinidad. Esta es una exposición de textos documentales, principalmente de textos impresos ya aquí en la Nueva España, lo que era la Nueva España, y es una muestra que la organizó el Colegio de Jalisco. Es una exposición temporal que durará hasta el 15 de septiembre de 2025, es decir, todavía tenemos ahí una semana más o menos para que puedan darse una vuelta y ver esta interesante exposición. Estará abierta de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Biblioteca Personal Agustín Yáñez del Colegio de Jalisco. Está ahí en la calle 5 de Mayo 321 en la zona centro de Zapopan. Está ahí cerquita de Avenida Américas, casi es la calle esa que está enfrente del ISSSTE, esa es la calle. Bueno, es entrada libre para que vayan a darse una vuelta y ver estos textos tan interesantes y estas primeras publicaciones novohispanas. Y la segunda es una invitación eh, para ir a una pequeña charla exposición del artista y pedagogo uruguayo Luis Kamitzer, Arte, Simón Rodríguez y la inteligencia artificial. Es entrada libre y se transmitirá simultáneamente a través de Facebook y YouTube. Esto es en el Paraninfo Enrique Díaz de León, acá en la zona centro también. Esta se dará el martes 9 de septiembre a las 18 horas para que se conecten o vayan presencialmente. En la presentación estará a cargo de Gerardo Lammers y Gerardo Gutiérrez Cham. Repito, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, arte del artista y pedagogo uruguayo Luis Canitzer, Arte, Simón Rodríguez y la inteligencia artificial, para que se den una vuelta este próximo martes a las 6 de la tarde. Y a propósito del tema, nuestro Recordando A es dedicado a Stephen Tulmin, de quien el profesor Marlon Navarro nos va a hablar un momento más, ya que las condiciones climatológicas y el tráfico de la ciudad le permitan llegar, al igual que el profesor José Luis González Rojo, nos va a estar charlando sobre este autor, Stephen Tulmin. Él nace el 25 de marzo de 1922 y muere el 4 de diciembre del 2009. Recibió su primer Bachelor of Arts en Matemáticas y Ciencias Naturales en el King's College en 1942. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, obtuvo su Master of Arts y luego su doctorado en Filosofía por parte de la Universidad de Cambridge en 1948. En la Universidad de Oxford se dedicó a la filosofía de la ciencia y publicó en 1953 su libro Filosofía de la Ciencia, una introducción. En 1958, mientras ocupaba una cátedra en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Linz, publicó The Usage of Argument,
Ese trabajo fue recibido elogiosamente por los comunicadores y estudiosos de la retórica y la argumentación en los Estados Unidos. Quizás por ello Turing viajó a este país en 1959. Su docencia universitaria continuó en Norteamérica, en las universidades como Chicago, Columbia, Stanford y California. En 1972 escribió La comprensión humana. Un año después, en coautoría con Alan Janik, publicó La Viena de Wittgenstein. Finalmente, en colaboración con Richard Rieck y Alan Janik, publicó An Introduction de Rodney en 1978. Este fue nuestro Recordando a propósito pues del tema que del que nos va a estar hablando el profesor Marlon Navarro, quien comienza a sintonizarnos. Bueno, el profesor Navarro y el profesor Rojo aún no llegan por cuestiones climatológicas y el tráfico. Una vez que les permita avanzar en eso, estarán llegando por aquí. Ya se comunicaron, entonces, bueno, nada más entrarán un poquito más tarde al programa, pero sí llegan seguramente. Y pasando a la presentación del invitado, antes de que llegue, pero bueno, vamos a ir hablando un poquito sobre su historial académico del profesor y su formación. Él es Marlon Omar Navarro Torres, es licenciado en Filosofía y maestro en Estudios Filosóficos por la Universidad de Guadalajara, profesor de medio tiempo, categoría asociado C, adscrito al Departamento de Filosofía del CUSH. Sus áreas de interés académico son la teoría de conocimiento, la Escuela de Frankfurt, epistemología, ponente en el 18 Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en Chiapas, México, del 24 al 28 de octubre del 2017, presentando dos participaciones, a saber, ¿se puede hablar de los derechos en serio? Y protoargumentación o argumentación sin más. Capítulo del libro La racionalidad no es cuestión de mayoría del texto, argumentación y tipos de racionalidad, editado en el 2017 por la Universidad de Guadalajara. Pues bueno, ese es la presentación de nuestro invitado, del cual, bueno, estamos esperando todavía noticias. Ya no tarda, seguramente nos comunicó hace ratito que ya estaban en camino. Y bueno, vamos a ir haciendo una pequeña introducción de qué va el tema que nos presenta el profesor Marlon Navarro. Este autor, Tulmin, es especialista en argumentación, teoría de la argumentación. Este autor fue también alumno de Wittgenstein, conocido como el segundo Wittgenstein. Y bueno, principalmente su teoría argumentativa no es tan logicista, no es tan la lógica teórica como comúnmente la conocemos, un análisis de un argumento con su estructura lógica. Esta es una lógica, perdón, es una argumentación más práctica, tiene que ver más con los hechos del mundo y cómo es que podemos construir una argumentación basada en estas evidencias para que nuestro argumento sea un poco más sólido. En ese sentido hablamos mm, de una teoría que se utiliza mucho actualmente, según lo que pudimos revisar de esta teoría argumentativa del método de Turing. Se utiliza mucho en cuestiones jurídicas, en argumentos de derecho. A propósito, por ejemplo, en México, que se hizo apenas hace poco una reforma, hace poco es más o menos es poco decir es mucho decir hace poco, porque en realidad hace ya bastantes años, y no se ha logrado consolidar mm, estos juicios orales, la implementación para agilizar la justicia en México, que es de lo que padecemos un poco. De hecho, estas cuestiones ya más políticas de las reformas eh, a la Corte tienen que ver también con eso, con los retrasos que ha tenido eh, la impartición de justicia en México. Y bueno, esta teoría se utiliza mucho o se ha utilizado muy frecuentemente en la actualidad para
la argumentación en los juicios orales. Y bueno, este autor es un autor, como ya dijimos, del siglo XX, entonces es un autor muy contemporáneo. Estoy teniendo, está comunicando el profesor que ya están aquí abajo, permítanme. Ah, bien, dice el profesor que ya vienen para acá. Y bueno, eso es de lo que nos va a presentar el profesor Marlon Navarro, es una pequeña introducción, esperemos que ya estén por aquí. Y bueno, por lo pronto vamos leyendo algunos saludos. Eh, Rosa nos manda saludos, está colapsado el tráfico en varios puntos de la ciudad. Pues bueno, sí, nuestro invitado y el profesor así lo constatan. Y bueno, Paulina López Aguilar nos manda saludos. Un saludo, Paulina, hace mucho que no. Es una ex compañera de la Facultad de Filosofía que esperemos que ya puedan ingresar. Me dice el profesor que ya están aquí abajo. Bueno, una disculpa por el atraso, pero estas cuestiones no las controlamos nosotros. Y bueno, nada más, pues bueno, como no podemos comenzar con el tema porque nuestro invitado aún no llega, recordar los anuncios que hicimos hace un momento para quienes comienzan a sintonizarlos, invitarlos a la exposición documental Imprentitas Novohispanas entre menudencias y clandestinidad. Esta exposición se da en el Colegio de Jalisco, en la Biblioteca Personal Agustín Yáñez, que está ubicada en la calle 5 de Mayo 321, en la zona centro de Zapopan, Jalisco. Es una exposición documental donde se presentan algunos textos, la mayoría de ellos en latín, aunque algunos ya están, ya fueron impresos en español, aquí en la Nueva España. Y bueno, para que se den una vuelta, yo ya pude ir ayer o antier, perdón, pude ir a ver la exposición. Es una exposición documental muy bonita. mm, Presenta textos muy interesantes. Algunos tienen que ver mucho con filosofía, teología y algunos otros son textos más bien de carácter litúrgico. Pero bueno, son muy interesantes y además, bueno, son textos para quienes nos gustan los textos del libro antiguo. Bueno, pues una experiencia muy bonita para que se den una vuelta a esa exposición documental. Y la otra es una invitación a una charla de el artista y pedagogo uruguayo Luis Kamitzer, Arte, Simón Rodríguez y la inteligencia artificial. Esta se va a dar el martes 9 de septiembre a las 18 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Esto es ahí en Avenida Juárez, justo enfrente de la rectoría, entre Enrique Díaz de León, esquina Enrique Díaz de León, Colonia Centro de Guadalajara. La entrada es libre. Y bueno, va a haber transmisión simultánea en Facebook y en YouTube, si mal no recuerdo. También la presentación estará a cargo de Gerardo Lammers y Gerardo Gutiérrez Cham, para que también se den una vuelta o se puedan conectar vía remota. Pues bueno, aquí seguimos esperando al profesor Marlon Navarro. Una disculpa nuevamente para quienes se conectaron a tiempo pues bueno, estas cuestiones no las controlamos nosotros, tenemos que seguir en nuestra transmisión. Pues recordarles que vamos a hablar sobre la teoría argumentativa de Toulmin, aplicada principalmente en la política, aunque como ya dijimos, esta es una teoría argumentativa que últimamente está mucho en boga, sobre todo en las cuestiones de los juicios orales, aquí en México principalmente, donde se trata pues de construir una especie de método argumentativo que permita de alguna forma
tener más sólidos tus argumentos, presentar tus argumentos con más solidez y lograr el objetivo, ¿no? Que se requiera en este sentido. En el caso de cuestiones jurídicas, pues bueno, es convencer al final de cuentas al juez o en algunos casos a los jueces de que tu argumento es verdadero o que al menos es verídico y lograr defender a tu cliente. Pues bueno, seguimos esperando al profesor. Agradecemos los likes, agradecemos que se comparta el video y bueno, mandamos saludos a Rosa Gómez, que ya nos mandó saludos, a Paulina López Aguilar y a todos quienes comienzan a sintonizarnos. Pues bueno, tenemos ahí un retraso de parte de nuestro invitado del día de hoy y del profesor Rojo, que también me dice que ya está abajo, que está esperando al invitado para ingresar juntos, que ya andan por aquí cerca. Y bueno, agradecemos sus comentarios. Agradecemos que se comenten, agradecemos los likes y invitarlos a que se suscriban a la página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, perdón, que se suscriban a la página de YouTube, Estudio Humanitatis Radio. Ahí estamos subiendo los videos de las charlas, entrevistas anteriores, porque bueno, la plataforma de Facebook ya no nos permite almacenar los videos anteriores, así que estamos tratando de migrar todos a esta plataforma de YouTube, donde van a estar permanentemente para que los compartan, se suscriban, se los manden a sus amigos, a sus amiguis, y bueno, la comunidad de Estudio Humanitatis Radio siga creciendo. Nos mandan saludos, Sergio Martínez Ruiz, saludos a mi compa Chano, que ese es un saludo a mí, un saludo Sergio, me da gusto saber que nos estás escuchando. Es el profesor que aún no pueden llegar a esta zona, pero que ya están regresando por acá. Y bueno, pues voy a hacer una invitación a los programas que tendremos las siguientes semanas, aprovechando el tiempo, porque tendremos buenos invitados estas próximas semanas. Aún no sabemos si vamos a hacer una pausa por cuestiones de la fecha del siguiente mes, del 31, por bueno, la complicación de los traslados, del tráfico, de estas situaciones eh, que se dan. Sí, aunque bueno, oye, lo que comentábamos el profesor y yo es que agradecemos, Sergio. De hecho, ya hice una pequeña introducción sobre el tema del que vamos a estar hablando, pero bueno, la verdad es que no, nosotros no somos, al menos yo no soy experto en este autor, es un autor que no domino, tuvimos una revisión ahí más o menos del tema, pero bueno, por eso siempre están los invitados que son expertos aquí, que nos hablan de esos temas, y nosotros vamos guiando la charla, entonces, pues bueno, una disculpa si no puedo como que iniciar con los temas duros del tema, bueno, con los aspectos duros del tema, porque, bueno, siempre tenemos aquí a los invitados y nosotros vamos guiando la charla para que ellos expongan los temas de los cuales son expertos ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ahorita les vuelvo a leer la biografía de Tulmin en nuestra cápsula de Recordando A, para quienes comienzan a sintonizarnos, bueno, sepan de quién vamos a estar hablando. Como ya dijimos hace ratito, es Stephen Tulmin,
Él nace el 25 de marzo de 1922 y muere el 4 de diciembre de 2009. Recibió su Bachelor of Arts de Matemáticas y Ciencias Naturales en la King's College de 1942. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, obtuvo su Master of Arts y luego su doctorado en Filosofía por parte de la Universidad de Cambridge en 1948. En la Universidad de Oxford se dedicó a la filosofía de la ciencia y publicó en 1953 su libro Filosofía de la Ciencia, una introducción. En 1958, mientras ocupaba una cátedra en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Linz, publicó The Use of Argument. Este trabajo fue recibido elogiosamente por los comunicadores y estudiosos de la teoría y la argumentación en Estados Unidos. Quizás por ello Turing viajó en este país en 1959. Su docencia universitaria continuó en Norteamérica, en universidades como Chicago, Columbia, Stanford y California. Y en 1972 escribió La comprensión humana. Un año después, en coautoría con Alan Janik, publicó La Viena de Wittgenstein. Finalmente, en colaboración con Richard Rich y Alan Janik, publicaron An Introduction to Writing en 1978. Bueno, ese es nuestro recordando A de este autor. Y bueno, siguen llegando los saludos. Hay una disculpa a quienes comienzan a sintonizarnos. Tenemos retraso con el invitado y con el profesor José Luis González Rojo, porque bueno, se soltó un poco la lluvia antes de ingresar al aire y les fue imposible llegar a esta hora. Por eso estoy aquí como que medio haciendo algunos anuncios y algunas introducción del tema de nuestro autor. Nasus Medina manda saludos a Alejandro Gómez desde California. Muy buen programa. Gracias. Un saludo de regreso. Y bueno, vamos a ir revisando algunos aspectos de esta concepción de la lógica de Toulmin. En ella, bueno, tratamos de ver algunos aspectos que tienen que ver con su modelo. Este modelo de Toulmin viene en al menos 4 secciones que, bueno, esperemos que ya pronto llegue el profesor. Algunos aspectos importantes de la idea de la argumentación de Toulmin tienen que ver con la práctica del razonar, de dar razones a otros a favor de lo que hacemos, pensamos o decimos. Son, digamos, ciertas cuestiones de la argumentación que de repente tienden a ser complicadas cuando no comprendemos la contraargumentación del otro. En la teoría de Toulmin se da un espacio a que la otra persona, nuestro interlocutor, contraargumente, aunque casi siempre para tomar el control de la argumentación se trata de poner en contexto cuál sería la contrapostura de nuestro contraargumentador y eso le permite llevar al diálogo más cordialmente la argumentación. Como ya hemos dicho, esta es una teoría del siglo XX, entonces, bueno, es una teoría relativamente nueva que deja de lado esta idea de la argumentación más en el sentido logicista, más en el sentido técnico de la lógica y lo lleva más a la práctica para lograr argumentos más sólidos, ¿no? Vamos a ver ahorita algunos aspectos de la metodología que vienen en ciertas fases, creo que son al menos 8 fases de la teoría argumentativa de Toulmin. O sea, mis textos. El profesor Marlon nos hizo el favor de mandarnos algunos textos a los cuales recurrimos para poder llevar a cabo esta entrevista. De los elementos del modelo de Toulmin para la argumentación son exactamente 6. La primera es la aserción.
la segunda es la evidencia, la segunda es la garantía, la cuarta es el respaldo, la quinta es la reserva y la cualificación. Estos son al menos los elementos del modelo de Toulmin para la conformación de una argumentación. Si mal no recuerdo, creo que el profesor ya viene subiendo. Bien. Bueno, una disculpa, van llegando. Se me hace posible que el lado maestro. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes a todo nuestro público. Una disculpa, la ciudad se vuelve literalmente loca con este clima. Se soltó una tormenta que parecía no venir y finalmente llegó, pero pues bueno, y aquí está ya nuestro invitado, el maestro Marlon Navarro Torres. Él es licenciado y maestro en filosofía, perdón, el licenciado en filosofía y maestro en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara. Él ha trabajado en la universidad como profesor de medio tiempo, categoría asociado C, y pues entre los temas que maneja en sus cátedras están la teoría del conocimiento, la Escuela de Frankfurt, epistemología, y ha sido ponente en el Congreso Internacional de Filosofía en Chiapas en el 2017, presentando ponencias como se puede hablar de los derechos en serio y protoargumentación o argumentación sin más. Y además, pues ha publicado un capítulo de libro titulado La racionalidad no es cuestión de mayorías, en el texto Argumentación y tipos de racionalidad, editado por la UDG en el 2017. Un invitado de lujo porque pues ha desempeñado las cátedras ya desde hace mucho tiempo y pues goza del respaldo que le dan sus alumnos. Alejandro, muchas gracias por haber cubierto estos minutos. Finalmente ya estamos aquí con nuestro invitado. Maestro Marlon, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, además sí. ¿Bajo? Ahí está. Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, los minutos que nos quedan van a ser sin duda muy valiosos platicando con usted. Y de entrada queríamos preguntarle si nos pudiera platicar para el público, sobre todo que no nos conoce, que no conoce mucho, perdón, del tema, teoría de la argumentación. Sabemos pues que la argumentación es parte de lo que usa la filosofía como herramienta para la discusión, pero ¿en qué momento surge esto llamado teoría de la argumentación? Okay. Bueno, antes que nada, bueno, Alejandro Rojo, maestro doctor, José Luis, una disculpa, efectivamente la lluvia no lo esperaba y se vuelve un caos, pero principalmente una disculpa a todos los ciberescuchas, estos espacios que reflejan la difusión del saber, bueno, siempre se aprovechen al máximo y me disculpo por haberme retrasado con todos ustedes. Bueno, la idea es, mi idea de esta participación es, perdón, se me va a secar el sudor, tengo todo agitado todavía, es hacer esos como tres líneas con respecto al tema que propuse para esta charla conversatorio, que es básicamente argumentación, Toulmin y el análisis político. Y efectivamente voy a comenzar con lo que es la teoría de la argumentación. Después un poco tratar de comentar qué es el esquema de Toulmin, cómo trabaja, y si nos alcanza el tiempo, desde una manera muy general, totalmente teórica, pues decir que hay cosas, he trabajado con estos dos elementos, Toulmin y la argumentación para la cuestión del análisis del discurso humano. Bien. Antes que cualquier cosa, es debido siempre en cualquier disciplina que nos desempeñemos, tratar, o sea, más bien de cualquier ciencia que nos desempeñamos, tratar de esclarecer, definir la disciplina en la cual nos movemos, ¿no? La argumentación es una área de la filosofía que
se ha desempeñado en los últimos, por lo menos creo yo, básicamente el último siglo, y que de alguna manera trata de reunir o equilibrar lo que históricamente tenemos, ya desde con Aristóteles, creo yo, el asunto de esta división entre lógica, dialéctica y retórica. ¿Sí? Siempre cuando atendemos a un argumento, lo atendemos, o bueno, hay que mencionar que el asunto de la argumentación, como en el asunto de la lógica, como en el asunto de la dialéctica, el fondo se trata de las inferencias, extraer inferencias. De hecho, creo que hasta es una posición, me parece, dentro de la convención humana, natural. Siempre extraemos una inferencia. Bueno, pues yo salgo, veo las nubes totalmente negras y supongo que va a llover, inmediatamente arrojo como consecuencia que debo llevar el paraguas, por ejemplo. Bien, entonces la argumentación en cualquiera de sus tipos es extraer inferencias, pero el detalle es que siempre la hemos reducido a una cuestión, creo yo, de práctica académica hacia la lógica. ¿Sí? Es una derivación de premisa a conclusión y partiendo de principios, axiomas, con unas reglas que nos permiten entonces deducir válidamente premisas hacia otras premisas que vamos a llamar conclusión. Y así sucesivamente esta premisa, perdón, esa conclusión servirá de premisa a otros argumentos sucesivamente. Bien, entonces los filósofos, por decirlo así, que son los que más utilizan esta área, utilizan la argumentación para determinar si una posición tiene fallas o debilidades. ¿De acuerdo? Es decir, en el caso de la lógica, si hay error. En el caso, por ejemplo, de la dialéctica, si hay un problema o un disenso. El punto de esto es o remediar el error o reparar o resolver el conflicto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es argumentar? Argumentar es la referencia al mundo real. Se restringe a la mayoría de los casos a, generalmente, o experimentos empíricos o experimentos científicos. Que básicamente lo que hacen los lógicos, creo yo. Pero, de alguna manera también, argumentar significa dar afirmaciones. Estas afirmaciones, que es con lo que trabaja el filósofo, es básicamente pasar un nivel de enunciado, de oración a enunciado, ¿no? Es decir, de algo que describe solamente el mundo, a algo que ahora podemos afirmar o negar acerca del mundo. Bien, entonces, el detalle es que argumentación creo que se le ha popularizado un poco, un tanto, y en ese sentido me parece que argumentar pareciera ser que es discusión, o se entiende como una forma de discutir. Ya Anthony Weston, en las claves de la argumentación, dice que eso no es argumentar. Entonces, partamos de lo que sí es argumentar. Si argumentar no es discutir, entonces, ¿qué es argumentar? Me voy a hablar en mis notas para no desviarme, Sí, está bien. yo suelo ser muy caótico en mis ideas, entonces traté de hacer esquemas para hacerlo más formal acá, ¿no? Disculpen. Entonces, hay que definir la argumentación. Una primera definición es discusión, dice Weston. Una segunda definición es un conjunto de proposiciones dotadas de una cierta estructura deductiva, lo que comentaba al principio. Y un tercer acercamiento podría ser estos dos últimos pasos o aspectos definitorios los marca Michael Lieber, cuando dice que argumentar o argumentación es un proceso o actividad por la cual el interlocutor discute, pero no en el sentido de contender, de lucha. No se trata de ser erístico, sino es dialogar para poder resolver el disenso o poder establecer acuerdos o convenios. A eso me refiero con una especie de discusión. Entonces, esta discusión obviamente contempla un y se presenta a un auditorio dichos argumentos. Básicamente no esta presentación de los argumentos es como para que todos estemos en la sintonía de un resumen.
Eso me parece que abre las puertas, pues, el razonamiento a una cuestión estrictamente pragmática. Ya no está ligada a cuestiones estrictamente jerárquicas o accionarias, como lo hace la lógica. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Desaparece la lógica con ello? No, por supuesto que no. Lo que queremos hacer es poner a la argumentación, sí, con una estructura lógica, pero al alcance de los hablantes, para en su inmediatez y en sus circunstancias más próximas poder llegar a discutir y a resolver, insisto, dichos censos o llegar a algunos consensos. Creo que históricamente se ha hecho una diferenciación, y esto se ha hecho, creo yo, con Aristóteles. Espero que los ciberescuchas puedan debatir conmigo al respecto, ya sea argumentar o contraargumentar, pero con Aristóteles vamos a encontrar una línea formal y una línea informal, o una línea de lógica formal y una línea de lógica informal. Dentro de la lógica formal encontramos lo que es estrictamente la deducción, el silogismo como lo conocemos tal cual, mientras que en la parte de la lógica informal vamos a encontrar lo que se suele conocer como pensamiento crítico. ¿O qué entiendo yo por pensamiento crítico? Pues esta parte donde todos construimos a partir de razonamientos, insisto, o esclarecer o articular. Por lo pronto, sea lo que sea, el articular, ¿no? Entonces, la teoría de la argumentación, a grosso modo, y tomo esta definición de Michael Gilbert también, se vale de la teoría de las formas del diálogo. Y en filosofía, perdón, de las formas del diálogo. En filosofía vamos a establecer, como lo será, por ejemplo, el estudio del lenguaje o la filosofía del lenguaje. De ahí vamos a extraer lo que van a ser los actos de habla. Pues encaja tú los actos de habla. Y también con la teoría de la comunicación, es decir, la argumentación no solamente se ciñe a la filosofía, sino que también toma de otras áreas, es como una transversalidad disciplinar, o una transdisciplinaridad entre filosofía, lenguaje, lingüística, sociología, antropología y sociología, entre otras áreas o ciencias inmediatas a la filosofía. Perdón, maestro Navarro. Entonces, por lo que entiendo, en ese sentido, la teoría de la argumentación no prescinde de la lógica, porque la lógica como que es más, voy a usar la expresión, más técnica, más formal en cuanto a su lenguaje y por eso sería más restrictiva. Pero por esto que nos comenta entonces, podríamos pensar que la teoría de la argumentación, al ser más transversal y tomar elementos de otras disciplinas, es más abierta y en ese sentido como más vinculante o vinculable a lo mejor a otros ámbitos, no estrictamente nada más el filosófico o el científico. Sería más o menos por ahí por donde va. Sí, bien. Bueno, Ajá. un poco voy a poner un paréntesis con esto, de la argumentación, porque lo quiero, o el punto de partida que quería iniciar, perdón, el tiempo que dejé perder, es que, por ejemplo, me voy a meter al tercer punto, que es la cuestión del discurso político. Cuando entendemos de política, y aunada la teoría de la argumentación, y de aquí me hago valer de una filósofa pensadora, que se llama Chantal Mouffe, que tiene un texto maravilloso que siempre lo resumo, que se titula En torno a lo político. Es una diferenciación muy, para mí, esclarecedora, importante, y es la distinción entre lo político y la política. Por eso es que me gusta la teoría de la argumentación. Me he dado, en los últimos par de años, ya me he dedicado, estoy haciendo mis pininos, cabe decir, en esta área de la teoría de la argumentación, para poder meterme en esta área que desde un inicio de mi formación me ha gustado, que es la política. ¿Cómo lo voy a ver? Bueno, ¿cuál es el producto que quiero extraer a partir de mi formación con respecto al estudio de la política? Pues es acercarme a los individuos más hacia las decisiones, ¿no? Esa parte que uno siempre hasta utópica, no porque no se pueda realizar, sino porque no se ha realizado, el término utopía, es que desde la modernidad, por ejemplo, estoy pensando cuando se ha planteado al individuo en ese mejor, ¿no?
en la construcción de las leyes que le han de aquí. Pero pues siempre hay como una distinción en medio. Bueno, entonces, Newfair hace esta distinción entre lo político y la política. Esta distinción que me parece para mí importante es que lo político lo deja con el término de antagónico, y lo antagónico lo que implica es contrario. Y lo contrario hay que eliminar. Mientras que la política de lo que se encarga es de lo agónico, o de lo agonario, término político, lo utilizan en medio de la política, y que significa, a grosso modo, aquel que el otro no se convierte en un enemigo, sino en un adversario. No dejamos de contender, no dejamos de tener puntos de desacuerdo, pero no por eso una de dos, o lo voy a subsumir a mi proceso estructural de un pensamiento o razonamiento. Esto es la única verdad, entonces te tienes que sumir a ella porque y yo el acercamiento al otro por medio de esas diferencias poder construir algo. La cuestión, por ejemplo, dialéctica que está metida, donde me gusta, creo que Toulmin mete cuestión metodológica la dialéctica. Y no es solamente una cuestión cerrada, es estrictamente lógica. Y o no es una cuestión solamente de convencimiento, estrictamente retórica, sino que las tres juegan un equilibrio muy importante: lógica, retórica y dialéctica. Bueno, enseguida nos platicará usted un poquito más de Toulmin, Stephen Toulmin. De hecho, presentamos su biografía al inicio. Bueno, Alejandro presentó la biografía de este autor al inicio y veíamos en los distintos materiales, ¿verdad, Alejandro?, que pudimos consultar para el programa, que él presenta, y creo que usted lo mencionaba casi al principio, un modelo, un esquema donde incorpora, también creo, usted me podrá corregir, precisamente la perspectiva del dialogante o del interlocutor como parte, ¿no? Como una especie de previsión de una posible objeción o de una posible postura contraria para hacer la parte también del mismo argumento. Y bueno, a propósito de Toulmin, quisiera que nos platicara brevemente quién es este personaje, qué lugar ocupa precisamente en el ámbito de la teoría de la argumentación, y esto que mencionaba usted del esquema o modelo de argumentación de Toulmin, ¿en qué consiste? Rápidamente. Me parece que Toulmin no es el único, bueno, que antecede hacia lo que va a ser la construcción de la teoría de la argumentación. Perdón, todavía estoy queriendo respirar. Es que estamos como muy rápido. Se me fue el nombre. Perelman y Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? Con la retórica, que construimos desde la retórica en plan representativo. Y en el caso, por ejemplo, de Toulmin, el dialéctico. Toulmin, creo yo, tomando mucho de lo que, por ejemplo, también en el proceso histórico de la teoría de la argumentación, explica Gilbert, lo que Toulmin hace es tomar elementos, por ejemplo, de la teoría de Perelman y Albert Einstein, para poder construir entonces un argumento que sea más adecuado hacia los lineamientos de los sujetos en contextos de cotidianidad. Bueno, perdón, estoy diciendo muy rápido. El asunto es que toma de Perelman el concepto de campos, de campo, Toulmin. Sí. Paréntesis, ¿quién es Toulmin? Toulmin es un matemático. Y como generalidad, pues estaba un poco cansado de ver que, por ejemplo, pensamos en el área de la vida práctica, o de ciencias prácticas, no se podía asemejar un impulso lógico a una cotidianidad. Por ejemplo, ¿en qué áreas? En el área de la jurisprudencia, derecho, en el área de la economía. Y hay otra, se me fue, pero por lo menos estas dos, derecho y economía, ¿no? En las cuales los sujetos van a moverse a partir de los intereses personales en el contexto en el que estos están participando. Entonces, Toulmin se da cuenta que la lógica no puede, o lo que hacía era reducir esos contextos a un órgano específico de pensamiento. Entonces,
como una mente que piensa sobre todas las mentes, por decirlo en sus términos, o por lo menos así lo veo. Entonces, Toulmin empieza a trabajar en un modelo pensado más hacia la cuestión, por lo menos de la jurisprudencia, en que esos juicios sean más acercados hacia que lo que hacen de las profundidades piensan. Voy a poner como para aterrizar lo que estoy diciendo. Entonces, creo que repito mucho las cosas. Hay una pensadora, creo que es María Alicia Pasos. No recuerdo si es de la UNAM, pero ella también es lógica, también se encarga mucho de la argumentación. Y, por ejemplo, tiene un texto que se llama, o bueno, tiene un artículo dentro de un texto que se llama Argumentación Jurídica en México. Entonces, lo que ella dice es que los jueces, por ejemplo, por ponerlo en términos generales, cuando emiten un juicio, ya sea en un laudo para se pueda elaborar, o una sentencia para la cuestión de lo penal, por ejemplo, espero estar utilizando bien la jerga de los abogados, se somete a principios lógicos, duración de la ley, en este caso la Constitución, todo lo que implica o deriva de sus acciones. Pero hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, dice no se ajustan a la realidad. Hay un caso X, por ejemplo, un sujeto hurtó por X circunstancia, no sé, por hambre, pero la ley dice que tiene que ir a la casa. Entonces, en una forma de ver los atenuantes no estaba circunscrita al modelo social, al modelo lógico o estricto. O, por ejemplo, en el caso del mejoramiento de las pensiones, ¿no? Tampoco había así como una cuestión que todo era muy rígido. Entonces, ¿cómo poder pensar en los contextos de las personas que sufren estas condiciones? Pues es ver las condiciones laborales de las personas y ver cuáles son esas circunstancias que se mueven para que el derecho se vaya abriendo y vaya tomando una postura, vaya acercándose hacia lo que estas personas necesitan en la repartición de justicia. En un sentido. Alguna vez yo le preguntaba a la docente que me la mandó saludos. ¿Por qué tenemos órganos garantes? O sea, ¿por qué hay un instituto de esto, un instituto de aquello, un instituto de lo otro? Bueno, porque la Constitución es tan específica que no se encarga de ver particulares, es como la lógica. Para la lógica, no el interés en ese sentido, la cuestión fáctica de los individuos, sino la estructuración de un razonamiento por el cual estos pueden llevar a funcionar, a tener su actividad, su acción, unidad histórica. Entonces, no decía, por eso es que se tienen que generar estas instituciones garantes, precisamente, perdón, para que garanticen el derecho a. ¿No? Si no se hubieran dado estas garantías, pues entonces no tuviéramos una ganancia en la repartición, por ejemplo, de justicia conforme la del derecho, o de la legalidad como la del derecho. Insisto, no soy un experto tampoco en el área de la abogado, estoy haciendo de la abogacía, estoy haciendo mis opiniones. Ahí también. Entonces, Toulmin, de alguna manera, lo que le interesa es esto. Es como María Alicia Pasos, ¿no? Y como, por ejemplo, sabemos cuando un juez... otra cosa. ¿Cómo sabemos cuando un juez dicta un caso y ya no se ajusta a los cánones, a los cánones de la Constitución? Bueno, entonces, ¿cómo es que el juez tiene que imponer? Pues no podría haber un juicio porque se sale de esos cánones. Pero resulta que si pone un juicio, si hay un laudo, si hay una sentencia, bueno, entonces, ¿a dónde recurre? Pues recurre a su propio criterio personal. Entonces, lo que Toulmin piensa, si no me equivoco, es que la teoría de la argumentación tiene que ajustarse a esa oportunidad de los sujetos, a esa actividad, digamos, de la inmediatez del pensado de los sujetos, y no necesariamente arrastrados, son nuevamente a cánones que no reflejan nada de la realidad, porque como les digo, es un momento que es argumentar, pues de alguna manera es mostrar lo que es la realidad. Y esa realidad no se ajusta, o la realidad que pretende la lógica no se ajusta a la realidad que repartición, por ejemplo, de justicia en el caso del derecho, o la repartición de bienes en el caso de la economía.
No todo sería estrictamente formalizable o exactamente formalizable como para ajustarse a la lógica. Es entonces más viable este proceso de en la teoría de la argumentación, aplicarlo a la realidad social, a la realidad de la praxis cotidiana, que supongo pues que en términos de lógica no es tan fácil como agarrar esa realidad tan bruta, tan compleja, tal vez más en matices, y meter la fuerza a un esquema lógico, ¿no? Se ve más o menos por ahí. Sí, o sea, Ajá. pues no sé, digo, es como, perdón por la analogía, es como salir a un día de camping o un día de hacer el mandado con traje, ¿no? Resulta, resulta inusual, no práctico, resulta ajeno a la actividad que vas a realizar, ¿no? Me parece que va por ahí, espero que la analogía un poco me ayude, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es, regresando un poco a la teoría de la argumentación, como algo distinto de sus predecesores? Voy a hacer dos notas que también tomo o extraigo del propio Wilber. Es que pone énfasis fuerte en la argumentación dialógica. Y es algo que también, por ejemplo, Tillman se asienta mucho. Esa noción dialéctica. Luego, es decir, en la especificación de significados luego de sentidos que los hablantes tienen o confieren en un momento específico. Y no necesariamente lo arrastran desde significaciones gramaticales fuertes. No sé, igual. Y hay preguntas, díganme, por favor. Sí. A ver, ahorita escribí al doctor José Luis Rejo con una cara de... Digo, no está yendo bien. Muy claro. Siguiendo algo que comentaba en este tiempo que estaba tratando de alargar la presentación, porque como comentaba, si me escuchas y ahí me disculpo, no somos expertos en todo, nuevamente, en este caso sé lo que es un argumento y me puedo explicarlo, pero ya en el caso del tema de Toulmin, bueno, revisamos algunos recursos y bueno, daba ahí algunas notas como introductorias para que nuestros radioescuchas medio supieran de qué íbamos a hablar con el experto, que sí nos está explicando aquí. Y yo comentaba esa situación, yo leía algunos recursos sobre el método de Toulmin que se enfocaban más a la cuestión jurídica. ¿A qué se referían algunos textos? Se referían principalmente a la implementación de los juicios orales. Por la misma cuestión, al hacer un juicio, nos ceñimos a estructuras muy rígidas y los abogados escribían su argumentación, la mandaban y después se dirimía casi en privado, ¿no? Pero quienes eran los interesados, quienes eran eh, los defendidos, no tenían la posibilidad bueno, argumentar frente a frente a quien iba a dictar su sentencia o algún laudo, cuáles eran las condiciones de su defensa, ¿no? Ya en lo particular, ya en una cuestión más práctica, refiriéndose a los hechos específicos. Entonces, bueno, yo comentaba que la metodología de Toulmin es una argumentación no tan logicista, no tan estrictamente rígida en lo técnico, sino que más se refiere a el acto propio del habla y de la argumentación en el cara a cara, pues. No sé si caí en error o algo así, profesor, ¿nos podría explicar? No, está bien. Y retomo eso con que había hecho una pausa anteriormente. Entonces, el énfasis en Turing es una argumentación dialógica, es decir, esa construcción de referentes, sentidos, significados, de uno a uno, uno al otro, y el otro al uno, y no solamente lo que uno decía al otro, de manera muy jerárquica, y trabado en un pedazo de texto, quiere que lo otro entienda. En este sentido, me parece que Toulmin, en el recurso y en el esquema que él va a construir, con esto voy a continuar y a terminar por el tiempo, parece que puede ejercer un recurso de derrotabilidad en el argumento del oponente. Ahora, esta derrotabilidad no significa como que es una imposición de sí, o sea, es un juego de razonamiento.
La lógica sigue imperando en un nivel, pero no en un nivel, digamos, de autoridad, autoritario, sino que finca las reglas para no caer en contradicción con los principios básicos del pensamiento, ¿no? Tener identidad, para evitar la ambigüedad de los términos, etcétera, etcétera. Pero lo que es lógica informarse, conocer también es no caer en las falacias lógicas, ¿no? ¿Cuáles son las falacias más recurrentes según Turing? Pues es el ad hominem y ad perecuniam, ¿no? Eso, contra el hombre o principalmente por la autoridad, ¿no? O sea, es que sí lo dijo fulano, así lo dice el texto, así lo dice la Constitución, no hay para dónde hacerte. Bueno, pues entonces ya no hay ámbito a la defensa. Cuando, esto me acuerdo porque el doctor Gerardo Ramírez Vidal decía cuando viene acá a Guadalajara y da sus cursos de retórica, dice, pues la idea de derecho así nace, hace 2800 años aproximadamente, ¿no? Ese derecho de por lo menos decir, oigan, déjenme defenderme, ¿no? No es así como lo dicen ellos. O sea, desde la historia misma, vaya del derecho, viendo como inicio de la retórica, pero ya no se trata solamente de convencer, sino ahora de encontrar un punto de consenso o acuerdo. ¿Cuál es este punto de acuerdo o consenso? No lo sé, y ahorita no viene el caso de extenderlo, porque no me da el tiempo. Reparación del daño, acuerdo para generar una acción conjunta, cooperación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este esquema parecía debería Turing que tendría que haber todo argumento, toda argumentación, una derrotabilidad natural. Que toda la argumentación o todos los argumentadores, perdón por el término, habilitados, tienen que compartir, ¿de acuerdo? Es decir, si hay una tecnicidad de fondo, pero no es la que se impone. Pero tampoco es debatir por debatir. Es decir, voy a poner de fondo bofe, hígado y tripas. Pues eso no es debatir, el principio no es discutir. Y rápidamente, entonces el modelo, insisto, tiene como una especie de, inserta una dialéctica. Y esa dialéctica consiste en que se tiene una conclusión, que es la tesis, o el llamado Klein, por ejemplo, ¿no? Es este famoso modelo DWC, que siempre lo ponen por ejemplo, datos, garantía, y Klein, tesis, o juicio, no sé, ¿no? Y el D, pues son datos, ¿no? Perdón. Bueno, maestro, Sí, voluntario. si usted no tiene inconveniente, el operador nos dice que nos podemos extender unos 10 minutos más, si usted no tiene inconveniente, para aprovechar que está aquí con nosotros y retomar el asunto de la política, porque la mayoría de los materiales que pudimos consultar de cómo aplican el modelo, estos momentos que propone Turing, lo aplican generalmente al derecho y encontramos muchísimo sobre derecho, pero sobre política no. ¿Cómo sería así muy generalmente expuesto, se aplicaría el modelo de Turing a la cuestión de la política o lo político, según la distinción que nos hacía usted hace rato? Ok, bueno. La idea en esta distinción, por eso trae colación a Chetan, es que si fuera el estricto ejercicio de lo político, por ejemplo, o que está en moda o está en boga, los informes X y Z, ¿no? Gubernamentales, informe presidencial, informe, informe del presidente, informe de gobernadores, informe de alcaldías, informe de etc, etc. Pero estos informes de alguna manera lo que traen son acuerdos que ellos han realizado, han hecho este trabajo que efectivamente se ha hecho, pero que de alguna manera, otra vez, hay como una especie de manual de lo que se ha hecho. Se hace algo, pero no está el sujeto inmerso ahí. O sea, no hay un acercamiento entre esa esfera, entre lo que es el político y el representado. De alguna manera, ¿hacia dónde voy? Y esto creo que tiene que ver con un fallo que siempre hacemos al Por ejemplo, es que siempre vamos y votamos por X o tales circunstancias personales, pero nunca revisamos de fondo cuáles son las
los proyectos y plantillas que trae cada político, cada partido, perdón, político, porque de fondo nuestro sistema político es representativo. Sí. Entonces, lo que cuenta ni siquiera es lo que la persona dice o hace, sino lo que detrás del partido estipula hacer. Y a veces lo que hace el partido es muy ajeno a lo que necesita el ciudadano o la contraparte. Y en la cuestión de la política, la idea es que se vaya uno acercando cada vez más, uno como ciudadano, acercarse uno cada vez más a esa especie de discurso para hacer un análisis. ¿Análisis en qué sentido? Pues de alguna manera estudiar el cómo dentro del lenguaje que se utiliza, oral, escrito, se construye y se comprende esa realidad que el político está presentando. Si de entrada yo como votante o como elector no puedo saber cuál es esa realidad que se me está describiendo, pues siempre va a haber una queja inmensa en mí. Ya me estoy metiendo en temas que no quería, porque el chiste era hablar nada más sobre el modelo, ¿no? Pero, y de alguna manera, ¿por qué lo digo? Porque alguna vez, algunos familiares, yo hablando de estos temas, personas me debate, perdón, me encanta, y que, igual, los que estén escuchando, espero sus comentarios, profesiones críticas, aquí en los pasillos, o en la dirección electrónica, pero algunos familiares me decían, no, para, no me interesa. O sea, de política y de religión no hay que hablar nunca. Cuando creo que lo que sí tenemos que hablar, por lo menos, es de política. Y precisamente porque son ellos los políticos los que construyen estas realidades sociales. Entonces, el análisis es cómo el lenguaje, insisto, construye y comprende esa realidad. El político está escrito a cuento que es su partido. Y esto revela la dinámica, y aquí, perdón, se va a revelar entonces la dinámica de poder, ideologías y prácticas sociales. A partir de este análisis que yo tendría que hacer a partir del discurso que se presenta y saber si a futuro elijo nuevamente eso o no. ¿Por qué lo digo? Alguna vez, bueno, lo voy a decir, pero igual ni le gusta. Estoy dando tantos nombres que creo que voy a decir, no. Yo también bueno, pero alguna vez un profesor del departamento me mostró la lectura de esta Marta Nussbaum. Sí. Y aunque ella tiene, me parece, en el grueso centro o en lo que podría llamarse la espina dorsal de su trabajo, de sus investigaciones, son partes educativas o tiene que ver con el tema de la educación. Me parece que de fondo, transversalmente, también está la política. Y uno de los textos, no recuerdo cuál, ahí sí me disculpo y para no dar información falsa más. Entonces, ella dice y pone hace un detonante. ¿A qué me refiero? Estas citas que vienen al principio de cada capítulo. Una cita con detonante para iniciar, ingresar o vincular con el capítulo del libro. La idea general, lo que podríamos llamar el tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, Nussbaum, en este detonante que inicia en uno de los capítulos, que es el primer capítulo del libro que olvidé, dice que hay una escuela, y en esa escuela hay un salón específico, y en ese salón hay un grupo de estudiantes, X, Y, Z, W. Entonces, se va a llevar a cabo la elección para decidir quién es el concejal de ese grupo. Será Nussbaum. Y la pregunta es, y esto sí concierne, me parece que a todos los que hacen filosofía política. La pregunta de fondo para el análisis, para el estudio de la filosofía política es, ¿por qué tengo yo que decidir? ¿Por qué tengo y por quién tengo que decidir para que alguien va? ¿Por qué? Porque en esa persona está concentrado el poder, todos los recursos con los cuales se va a mover, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que ser la que esté ahí? O el que esté ahí, pues tiene que ser aquel que sea el más competente. ¿Sí? Entonces, esta idea de la competencia tiene que ver con aquel que no solamente conoce de un cerco
o conocer una disciplina, sino que también ayuda. Esto es algo, ahora sí, esto es un poco fantasioso de mi parte, pero yo siempre con esto quiero centrarme a construir un mundo mejor. Como a vernos no como hermanos, obviamente, es lo que acabo de decir, pero sí llegar a un estadio, a un punto de cooperación en el cual no me refiero a una cooperación, digamos, familiar, en el sentido de, pues te eche la mano en esto, no, sino una cooperación racional en el sentido de cómo tenemos que construir la mejora para que ese salón, si tiene 5 pesos, que sea Nussbaum, pues llegue a tener 10. Y si tenía 10, llega a tener 20. Y todos los integrantes de ese salón tengan algo que siempre estamos buscando y exigiendo en todo ámbito político. Dignidad, por ejemplo. Entonces, yo me quedo con ese detonante que inicia Nussbaum ahí, ¿no? O sea, la idea es precisamente el por qué decidimos. ¿Por quién decidimos y por qué decidimos que sea aquel que nos haga luz? A de fondo. Perdón, creo que ya me quedé. No. Además es muy interesante esta cuestión, este método de tuning, porque, bueno, vivimos precisamente un momento que en las redes sociales lo casi siempre está de boga es la discusión, más que la argumentación, la discusión política, ¿no? Choques políticos y mal estructuradas esas discusiones, ¿no? De repente, la lógica nos permite organizar el razonamiento, lo que pensamos, y estructurarlo para poder hacer una comunicación efectiva. De repente, incluso en las cámaras de las representaciones políticas más importantes, las tribunas más representativas en cuestiones políticas, uno se encuentra unas peleas así de barrio completamente. Y bueno, Porque se dan algunos sucesos que podrían ser como dice el dicho, cualquier situación que se asemeja a la realidad es pura coincidencia, ¿no? sí. Entonces, bueno, Marlon, si podría nada más mencionar estos elementos que yo mencioné así muy por encima, estos elementos del modelo de Turing. Creo que inician con aserción, evidencia, estos pasos para poder construir un argumento con la metodología de Turing. Yo promuevo en un nivel escrito una conclusión. Esta de entrada tiene que ser debatida con todo argumento. Y diría que uno debe de tener un recurso a la derrotabilidad. O sea, puede ser reestructurado para ver fallos. Y en todo caso, el proponente, una de dos, o retira lo dicho, es para no ser mi caso, o tiene que apartarse un momento y reestructurar todo para poder tener una armonía entre estos dos opuestos. Bueno, entonces está la tesis o conclusión, que es el claim, pero diría tú, bueno, pero si eso es así, ¿por qué lo aseveras? Entonces tienes que dar razones, ¿de acuerdo? Es como decir, tienes el claim y ahora das razones. Pero hay una línea directa entre las razones y la función, la tesis. Entonces, los datos también son razones, ¿de acuerdo? Las razones fungen como datos, el D, W, y C. Bueno, entonces, si por decirlo así, es desafiada la pretensión que se hizo desde los datos o la razón hacia la conclusión, entonces nosotros interponemos una garantía. ¿Sí? Permítanme. Entonces, es decir, ¿y cómo es que tú justificas esto? O sea, si del dato a la conclusión puede haber una derrotabilidad, esta derrotabilidad consiste en ¿y cómo lo justificas? Pues entonces pongo una garantía. ¿Sí? Bueno, entonces, después de que está la garantía, si la garantía también tiene una derrotabilidad, le voy a ofrecer un apoyo. Si la garantía fuera desafiada, en todo caso,
está 100%, esto es asequible, está 100% certero que esto es así, a partir de esa garantía. Entonces yo necesariamente tengo que poner un apoyo, como un reforzador de esa garantía. ¿Sí? Entonces, ya cuando tengo ese apoyo, si se desafía nuevamente el apoyo, entonces está la modalidad. Bueno, probable o posiblemente esto pueda, sí o pueda, no. O sea, están los cualificadores, o están las modalidades de posibilidad, o el de posibilidad, por ejemplo, una de ellas, que se puede dar como un elemento para poder salvaguardar el argumento entre la garantía y el apoyo. ¿Sí? Y de alguna manera, si la garantía, si el cualificador fuera también cuestionado, entonces lo que uno ofrece es una especie de excepción. Bueno, pero se puede hacer o se puede dar el caso que no pertenezca a estos grupos y por lo tanto mi aseveración pueda ser falsa. ¿Sí? O sea, no estoy garantizando, si se fijan bien, certeza como lo pide necesariamente el silogismo. Y estoy trabajando con posibilidades, pero aún así tengo que, me acuerdo de esta frase, tengo que guardarme de todos los contraejemplos posibles dentro de la teoría de la argumentación. Bien, es como para ir ya perfilando el cierre, si alguien de nuestro radio ciberescuchas o quien después en la página de YouTube, en nuestro canal, quisiera aprender algo más sobre este autor, sobre Stephen Tullmin, su propuesta del modelo de argumentación, ¿qué libro le recomendaría usted para acercarse a este autor? Hay un texto, realmente no lo traigo, bueno, iba a decir, no recuerdo el nombre, pero es teoría, creo que es tal cual, teoría de la argumentación. Está editado por la Universidad de Guadalajara, ediciones VG, y lo coordinó el doctor Fernando Leal Carretero, el doctor Carlos Fernando Ramírez González, y si no me equivoco, el maestro Víctor Manuel Fabio Vega. Ellos pues coordinaron este texto. Y ahí viene de manera muy esquemática historia, elementos que se presentan de manera muy amable ante el lector y la historia de la teoría de la argumentación, empezando desde Perlman, continuando con Tullmin, luego hay un autor creo que se llama Nisman, y luego ya casi posterior, porque eso es más contemporáneo, pues con Franz Fanon, ¿no? Que es lo que actualmente creo que se muestra en las aulas, pero es como tal teoría de la argumentación, ediciones Universidad de Guadalajara o ediciones universitarias, que coordina Fernando Leal Carretero, Carlos Fernando Ramírez y Víctor Manuel Fabio. Creo que es el texto. Es el ABC para meterse eso. Bueno, pues bien, ahí está la recomendación bibliográfica que hace nuestro invitado. Agradecemos a todas las personas que dejaron saludos. Sergio Martínez Ruiz, Rosa Medina, Nasus Medina, Fernando Villegas, también va un saludo de regreso. Paulina López Aguilar, que también dejó saludos. Muchísimas gracias a todas las personas que compartieron el video, porque está varias veces compartido, y a quienes dieron like. Maestro Marlon Navarro, Estudio Humanitatis Radio, de ahora en adelante su casa. Gracias. Cuando usted guste venir a platicarnos de este o de algún otro tema de su interés, pues será bienvenido. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para estar con nosotros. Buenas tardes a todos, agradecemos mucho el favor de su atención. Alejandro. Bueno, hasta la próxima y bueno, muchas gracias, maestro Marlon. Gracias a usted. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Esto fue